bendición encontrarnos aquí hoy. Gina, qué rico verte de nuevo con nosotros, qué bueno que estemos aquí. Bueno, y a lo que vinimos, vamos, dentro de 8 días vamos a hablar de la fe. Me decía mi esposa, bienvenida pastora, hace 8 días no estuvo, bienvenida. Me decía mi esposa que cuando en el ámbito del título de los días malos que hemos estado hablando, me decía mi esposa que le llamó mucho la atención algo con relación a la fe que hablamos en la primer clase. Entonces yo le dije, me dijo, ¿por qué no lo explicaste? Yo le dije, no, pues porque si tú sabes lo que hay que explicar, pues explíquelo usted. Entonces ella dijo, bueno, yo lo explico, pero ¿cuándo? Entonces, dentro de 8 días, en torno al tema de los días malos, vamos a estar hablando acerca de la fe. La palabra dice que sin café es imposible, que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos capítulo 8, por favor, tomen su Biblia. Terminando esta sesión de estudio, les enviaremos ahí al grupo las diapositivas y todo esto con doble intención. Una es que usted no le tome fotos al pastor con las diapositivas, y dos, que las estudie. Fíjate que Pau y Cecitar, que son quienes nos lideran en el grupo de disparejas, hicieron un grupo de disparejas. Si quiere estar ahí en el grupo, tiene que tener pareja, sí señor, si no, no puede, no es permitido. Y ellos nos mandan los estudios de esto, muy, muy bonito. Y eso ha sido muy chévere. Personalmente, a mí me ha servido, a mí me ha servido bastante porque antes mientras me traslado de algún lugar a otro y me pongo a ver el Facebook, no, me pongo a mirar los estudios y leo la diapositiva y le doy vuelta, que por este lado, que por este otro lado, que mejor así. Hablo por mí, ¿cierto? Tal vez para usted más importante el TikTok, el Facebook, pero a mí me ha servido eso en realidad. Y bueno, seguimos hablando. Ya estamos en Romanos 8, a lo que vinimos vamos. Un sorbito de café. Y a lo que vamos a leer. Hace 8 días, desatrasemos a la pastora, que no vino hace 8 días. ¿Qué hablamos? ¿De que los días son buenos o malos? Los días son malos, ¿sí o no? Pero aun cuando los días son malos, nosotros tenemos que tener claro, muy, muy claro, que tenemos que tener claro. Que son muy malos, muy feos. No. Que que los días son malos, pero nuestra vida no es en la vida terrenal. Nuestra vida es una vida sobrenatural, la del espíritu. Como para poderlo definir, lo hablamos desde la palabra Zoe, Z-O-H-E. Algunos lo escriben sin H, pero quienes escribimos, no, mentiras, quienes escriben creo que es griego, hebreo, es Z-O con unos punticos arriba, la H y la E como con una rayita. Eso es muy, muy bonito. Si estás pensando en hacerte un tatuaje, bonito, escríbete eso. Pero hablábamos que aun cuando los días son malos, si nosotros vivimos en esa vida del espíritu, porque hemos tomado la determinación de vivir juntamente en él, nosotros debemos tener con mucha claridad que en este mundo nada nos va a poder afligir. Que una determinación propia nuestra es esa determinación propia de que aun cuando los días son malos, yo vivo a Cristo. Mire,
El problema está aquí. Sí, pastor, usted tiene cara loca. No, no, no. Cada uno de ustedes. El problema está aquí. El problema está en que nuestra mente, dice la palabra de Dios, llevando cautivo todo comportamiento. No, todo pensamiento. Ojo, que se origina aquí y que se lleva a la práctica aquí. ¿Dónde se originan los pensamientos? En el corazón. ¿Y dónde se ponen en práctica los pensamientos? En la mente. Si yo todo puedo llevarlo al entendimiento de la verdad de Cristo, todo es completamente diferente. Antes de pensar el mundial, voy a hablar de fútbol en este momento. Perdóneme, no le gusta. Con los profesores en mi trabajo nos sentamos a hablar y empezaron a decir quién gana, quién pierde. Y empezamos a decir, yo les dije, y la tercera pregunta era, ¿y Colombia qué? Entonces yo les dije, ¿gana España o Francia? Les dije. Y Colombia, bien, gracias. Pero entonces me decían, ¿por qué? ¿Usted por qué es tan duro con Colombia? Yo no, duro con Colombia no. La selección Colombia tiene un problema no de fútbol. Talento tienen muchísimo. Son jugadores que tú los ves y son su genotipo, son chiquitos, no son tan robustos, pues como un Haaland o como no, son menudos, pero su problema radica aquí. Ellos salen a jugar. Ellos salen a jugar. Entonces usted los ve llegar y entonces están despreocupados cuál baffle es el que llevan, cuál pasito es el que van a hacer, si algún día hacen un gol, cuál es la cancha, darle el abrazo a Maluma, darle el abrazo a Ryan Castro, y que el pasito para allá y que el pasito para acá. Y cuando salen a jugar. Entonces se paran todos en la mitad de la cancha a tirarse el balón. Y el fútbol no es tirarse el balón ahí en la mitad de la cancha. El fútbol es hacer goles. Entonces, cuando hay que hacer goles, como ellos no saben hacer goles, no lo hacen. Ven un arco ahí, le pegan a eso, no saben que el balón tienen que meterlo ahí dentro de ese arco. Porque han jugado. Entonces, después salen los periodistas y dicen, no sé qué cuántos cientos de pases efectivos. La selección que más tuvo el balón. La selección que nunca le llegaron a su área. La defensa más efectiva. Y dan unas estadísticas y quedaron campeones. No. Pero jugamos. ¿Dónde está el problema? ¿En el técnico? ¿En los jugadores? No, el problema está en el pensamiento. Porque ellos no tienen que salir a jugar. Ellos tienen que salir a competir. ¿Y cómo gano yo esto? Haciendo goles. Entonces, tengo que salir a hacer goles. Tengo que salir a que mínimo. Entonces, ahí es cuando muchos dicen, este equipo es muy aguerrido. No, está compitiendo. ¿Qué ve uno en otros equipos? Tan tramposos. Sí, pero nosotros hemos perdido mundiales, pasos a clasificaciones de estancias mayores por problemas de mente. Me liberé, gracias al cielo me liberé. Pero si lo sacamos, ¿cómo? No, el cambio, no digamos jugadores, el cambio. Mucho tiempo hubo un jugador italiano que se llamaba, ayúdenme ustedes que leen más chismes deportivos, Mario Balotelli. Mario Balotelli, italiano. Él es muy famoso por una frase que él se ponía aquí que decía, ¿por qué siempre yo? Y cuando él hacía los goles, él se levantaba la camisa y él no celebraba, él se levantaba la camisa y se iba y se paraba así. Oh. Y le decían, ¿y usted por qué no celebra los goles? Él dice, no, porque es que yo tengo que hacer goles, para eso me pagan.
Si no hago goles, pues no debería cobrar un sueldo porque no estoy haciendo bien mi trabajo. Igualito el pensamiento de los delanteros de Colombia. Esto no es una charla técnica, ¿cierto? Pastor, usted como que me metí donde no era, ¿cuál es la puerta? ¿Hoy dónde estoy? No. Estoy hablando de que, tranquilo, que el problema de la mente, perdónenme lo que voy a decir, no es solo suyo. El problema mental es de todos. Hay un problema en la mente que en realidad nos lleva a no comprender la realidad de vida que portamos. Ahora, quien vive en cualquier otro espíritu con E minúscula, puede ser normal andar en los placeres de su mente, pero quien vive a Cristo, la cosa debe ser diferente. Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a arrancar a leer Romanos 8. Mira esto. Esto no lo sabemos y esto es como para ustedes los paisas. Ahora pues, ¿cierto? Ahora pues. Algunas condenaciones hay para los que alguna vez van a Jesús. No, ¿cierto? Ahora sus ojos y lean conmigo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú no eres un pecador rehabilitándose, tú eres un hijo de Dios. Tú no eres un sinvergüenza pidiendo perdón. Tú no eres un pecador, tú no eres un marranito bañándote. No, 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 no. Tú eres un hijo de Dios. Nadie puede venir a decirte, es que usted es. No, 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 espere un momentico. Es que usted es. No, es que, ahora, que otra persona se lo diga y cause un efecto en mí, hay grande problema. Pero que yo mismo tenga comportamientos que son incorrectos y que me esté condenando con esos, cuando hablamos de condenación, sáquese esa cabeza de su cabeza al infierno, ¿cierto? Y el Señor allá con un trinche y con una colita larga y cachitos. No, no, es todo lo que me aleja del propósito eterno, me lleva a una condenación, me lleva a muerte. La condenación es como la sentencia A. Leí ayer una cosa que condenaron en, ¿cómo fue que te conté, mi amor? En Bukele. Ayer estaba leyendo, capturaron uno de los últimos que les faltaba capturar, eso es en Salvador, de los bravos más bravos. 200 años de prisión. No más. Y el hombre con un cabello así todo largo, tatuajes y todo el tema y todo el asunto. Y entonces llegaron y le leyeron 200, bueno, el hombre no hubo problema y el hombre, lo único que quiero decir es que a mí el cabello no me lo van a cortar, porque acuérdense que para entrar a esas cárceles de Bukele, todos los rapan. Él dijo, nunca me voy a rapar, que no sé qué más. Entonces salió un juez y dijo, no hay problema, negociemos ese cabello. Le dijo, negociemos ese cabello. Usted se corta el cabello y le rebajo la sentencia. Entonces él dijo de una. Él no sabía cuál era la sentencia. Él dijo de una. Le cortaron el cabello. Y entonces le dieron la sentencia. Dijeron, este señor condenado a 200 años de prisión. Ha tenido un acto muy bueno y se cortó su cabello. Por esta razón, el Estado le concede el 50% de rebaja en su condena. Solamente tendrá que pagar 100 años de condena. O sea, mira que una condena es eso, lo que te sentencia a un final. A ella ya tenía sentenciado su final. Ahora, a ti no te pueden condenar. Nadie te puede condenar a salirte de la realidad de Cristo. No es que usted es así. Que venga su esposa, hermano, en sus días como canzoncita y que venga usted a decirle un montón de cosas. Mi hermano, déjeme decirle algo, pues no le diga que es el diablo, pero es la voz que no debemos oír, a la voz que no debemos seguir. El esposo de uno cuando se pone cansón también, que venga a recriminar, es que usted es esto, es que usted es esto, es que usted es esto. No, señor, párelo ahí un momentico. Esas voces de lejos
No me deben venir a mí a afectar, pero ahora bien, hay una voz dentro de ti. ¿Qué piensas y qué opinas tú de ti mismo? Porque es que no es que yo soy mal genial y punto, no es que yo soy psicorrígido y punto, no, es que yo soy perfeccionista y punto, y no cambia, ¿a usted qué le importa? Se está condenando. Tarde o temprano va a tener que pagar esa sentencia. Porque si yo vivo en el Espíritu, si yo vivo en eso, no hay ninguna condenación, pero debe haber en mí una responsabilidad de querer avanzar, de querer cambiar, de querer modificar, de querer ver las cosas desde la realidad de estar en Cristo. Entonces, aquí yo me detengo, porque la realidad de la vida del Espíritu de Dios es la que rige nuestras vidas. Pero cuánto pecado estamos llevando nosotros cuando nosotros con un simple discurso estamos queriendo decir muchas cosas, pero dentro de nosotros mismos hay otras. No es que yo tengo rabia. No, uno tiene derecho a tener rabia, aunque uno no sea perro, pues, pero tiene derecho a tener rabia. Tiene derecho a tener enojo. Tiene derecho, pero esa emoción llevada a Cristo debe ser en orden. Ahora bien, no es que me cae bien, es que me cae mal, es que no, espérate un momentico. El tema no es ese, el tema es sortee las cosas, o más bien no sortee, solucione las cosas que dentro de usted están mal. Pida ayuda, busque ayuda. Estoy para servirte, mi esposa está para servirte. Psicólogos en medio nuestro hay que te pueden servir, médicos que te pueden ayudar, que te pueden servir. Páguele la consulta, no es gratis. Pero responsabilícese con usted mismo a cambiar. No es que a mí me cae mal Mónica y punto, y no la veo y no la tolero y punto. Y es que la tengo. No, es que el tema no es ese. Me tendrá que ver y me tendrá que aguantar. No. El tema es que la condenación a la que me estoy condenando es a irme, o más bien a salirme de la realidad del Espíritu, que es en la realidad que yo debo vivir. No es que así soy, punto. No. Ay, el niño tiene 6 años y no habla, no dice ni hola. Es callado. No, ahí hay un problema. No se pueden normalizar las cosas. Hoy en día es normal tomar kefir y probióticos. Es normal eso. Si usted no está tomando kefir o probióticos, tocayo, estás out. ¿Normal o común? Mira lo que plantea Lucho tan interesante. ¿Es común o es normal? Porque es que normalizamos cosas que el común practica y creemos que son normales. Y preferimos tomar kefir que solucionar cosas que en el alma tenemos tan dentro que ya se ven reflejadas en nuestro cuerpo. No estoy enojado, no, sonría. Simplemente estoy confrontado porque en realidad, ¿cuántas cosas hay en nosotros mismos? Pero mira lo que dice. Y viene de inmediato y habla de leyes. Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? ¿Librado de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Esto muy rápido porque ya lo conocemos, me quiero detener en un versículo por allá más adelante. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado y a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Devuélvelo, Cami. ¿Tú te atreves a leer este versículo conmigo? Porque es que este versículo no es solo un versículo, este versículo tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Porque nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, estamos andando en el Espíritu, pero tomando esa forma en la que el Espíritu quiere que andemos.
Por eso nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestro compartir, nuestro relacionar, nuestras emociones internas y todo lo que tenemos tiene que ser conformado a Cristo. Voltajudo el versículo, seguimos, Cami. Porque los que son de la carne, oiga, qué rico una puntadita, ¿sí o no? Pero bueno, los que son, focalicémonos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los dos designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Fuerte, ¿sí o qué? ¿Quieren leer ahora conmigo esto? Vamos, léalo, dígale. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino que vivimos según ¿qué? El Espíritu de Dios, que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vuelva a leer usted esto y hábleme un poquito de este versículo. A ver, no se quede dormido todavía. No lo quite, devuélvelo, Cami. Ahorita. Es Romanos 8:11 en su Biblia. Gracias. No, pero no me ponga cara de tragedia porque ahí sí me preocupa, pues, o sea, al menos disimule, ponga una sonrisita. Lo que Cami nos pone aquí es el resumen de Romanos 8:11. ¿Cuántos espíritus hay? Uno, que es en E mayúscula, y si en E mayúscula hay, ¿tenemos eso claro o no? Espíritus no estoy hablando de demonios, no estoy hablando de que liberación, no estoy hablando de que es malo ver que el fútbol, no es malo que los Simpsons ni que los pitufos, no, olvídese de todas las cosas. Corrientes de mundo, espíritu mundo, pensamientos humanos, imposiciones, espíritus con E minúscula. Espíritu con E mayúscula, solo hay uno. Le hago una pregunta. ¿Dónde habita ese espíritu con E mayúscula? ¿Perdón? Correcto, Adrianita, nosotros, en mí. Ese espíritu, Romanos 8:11 nos está diciendo que ese espíritu es el mismo espíritu que habitó en Jesús. O sea, el espíritu perfecto y pleno de Dios que habita dentro de nosotros. La pregunta es, ¿esto habita dentro de nosotros? ¿Temporal o permanente? Arianita, ¿quiere hablar? Hágalo, por favor. Aquí hablamos de la carne, y cuando él habla referente a la carne, la palabra, un compañero de la pastora hace mucha referencia a la carne, porque él habla simboliza todas nuestras emociones, y es aquí donde se han arraigado todas aquellas cosas que nos han pasado desde pequeños, y se van picando a medida que vamos conociendo de la palabra. Pero el espíritu no es intermitente. El espíritu es contundente y permanente para quien decidió
Entonces la pregunta que plantea César es ¿permanente o definitivo? Respondámonos, ¿el Espíritu está en nosotros permanente o intermitente? Préndete esa luz. Permanente y definitivo. En nosotros habitan dos seres, el natural y el espiritual. Somos nosotros quien le damos quién es el que va a gobernar. La siguiente pregunta que tenemos que hacer después de la primera pregunta que hace César es, ¿qué espíritu es el que sale de nosotros? ¿Me hago entender con esa pregunta? Romanos 8 está hablando, lo que dicen ustedes, y gracias por su atención, porque habla de carne y espíritu, carne igual muerte, carne igual pecado, carne igual alma, carne igual emociones, y podemos hablar de carne todo el día y traer aquí a hacer un barbecue y bien chévere y seguimos hablando de carne, pero también habla de espíritu, el espíritu es vida, el espíritu es... Pero hay unas palabras aquí que me llaman a mí la atención, como la palabra ocuparse, responsabilizarse. Entonces, dos preguntas. ¿El Espíritu de Dios está intermitente o permanente? Sí, está permanente en mí porque decidimos vivirlo a Él. Pero la pregunta es, como para seguir en la predicación, es ¿qué está saliendo de mí? Pastor, yo creo que también hay que tener en cuenta algo, porque dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, tenemos que ir hasta la cruz. Porque la revelación de la cruz ocurrió la muerte a la carne para renacer en el Espíritu, ¿cierto? Hablando de que si nosotros no tenemos un nacimiento nuevo para vivir por el Espíritu, resulta que en Romanos 8:14 habla de que si somos hijos de Dios, tenemos que andar como hijos de Dios. Pero resulta que si nosotros no hemos hecho, por ejemplo, yo anoche estaba pensando en esto, yo sí he nacido de nuevo. ¿Qué preguntota? Yo sí vivo en el Espíritu. Porque tú dijiste una palabra aquí muy importante. Hay que tener una determinación propia. Cuando yo vivo en el Espíritu, yo nací de nuevo, puedo ser un apóstol, como lo que nos enseñaste a nosotros, un ministro competente, pero alguien que ya se determinó para servirle a Dios. Porque si no hay un nuevo nacimiento en esa resurrección, entonces yo puedo ser intermitente al no haber nacido de nuevo. Yo soy intermitente. La pregunta es, ¿qué sale de nosotros? Y esto no es una labor de oración y ayuno. Eso es una labor de determinación y de compromiso y de responsabilidad. Caemos al mismo punto porque los días malos, hoy en día todo es fácil, hoy en día todo es simple, hoy en día la ley del menor esfuerzo es lo que más se aplique. No hay compromiso, no hay, todo es desechable, todo no sirve. Y no solo estoy hablando de lo material, estoy hablando también de las relaciones. Ayer estuve en el cumpleaños llevando a mi hija Violeta a un cumpleaños, y para mí era muy gracioso ver cómo ya llegan los papás con novias nuevas, diferentes. A mí me daba como risa, hermano, y yo decía, ay, pero ¿qué es esto? Y está la novia esta semana, ¿cierto? Y está la novia, y uy, ¿cómo así, hermano? Se normaliza el andar en la carne. Listo. Pero tú y yo que nos determinamos vivir en el Espíritu, eso tiene que salir de nosotros. El Espíritu de Dios. O sea, no tenemos que ser irresponsables, tenemos que ser personas claras y muy responsables en la realidad de vida que portamos, porque mire, el Espíritu que resucitó. Por eso es que cuando tú determinas vivir en el Espíritu, por el Espíritu y para el Espíritu, en ti empieza a cobrar vida y a cobrar sentido muchas cosas. Por eso tú tienes que tener cuidado cómo hablas, porque la vida que hay en ti está saliendo como vida de ti.
Por eso tú tienes que estar atento a cómo te relacionas, cómo hablas. Por eso tú tienes que callar muchas veces. Por eso tú tienes que ser esa persona que sabes. No, pero es que se tiene que... No se tiene que. Vive en el Espíritu y que cuando tú vives en el Espíritu, como nos lo decía Adriana ahorita, está el alma sometida, sujeta, entregada, doblegada por completo al Espíritu, y eso es lo que sale. Pero a uno no le da rabia que haya maldad, pero cuando uno habla, uno está hablando bendición o está hablando maldad. Ahora, yo tengo que entender, yo tengo que comprender que el espíritu que estuvo en Jesús fue ¿cuál espíritu? El espíritu, diga conmigo, el espíritu de la resurrección. Diga, espíritu de la resurrección. Muere el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Pero cuando muere el cuerpo de Jesús, lo que muere en él es todo esa terrenalidad y toda esa temporalidad, y de inmediato es resucitado en él, ¿correcto? Ahora bien, causa ese espíritu un efecto en Jesús. Como es el mismo espíritu, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda de que si el espíritu que moraba en Jesús es diferente al que mora en nosotros? ¿Alguno tiene para que nos llevamos allá un cuartico y oramos por él? Al cuarto oscuro. ¿No? ¿Estamos todos que es el mismo espíritu o no? Sí, listo. Entonces, ese poder o ese espíritu de la resurrección también está ¿en dónde? Vamos, dígalo, en mí, causando dos cosas. Primero, una renovación total. Y segundo, una fuerza sobrenatural. ¿Por qué? Porque la fuerza sobrenatural es esa fuerza que me debe llevar, vencer todos esos deseos de mi alma y todas esas intenciones de mi alma y todos esos pareceres y todas esas cosas, y se tienen que vencer de inmediato. De inmediato. Si eso no se vence de inmediato, creo que por uno mismo uno no lo puede vencer. Se tiene que vencer, lo tiene que vencer una fuerza, ¿sí o no, Lucho? Una fuerza sobrenatural. Los hombres, las mujeres, los olores, las miradas, los pensamientos, usted los puede controlar. No me duele, no me duele, no me duele. Cierto, es cierto. No me engorda, no me engorda, no me engorda. No. ¿Usted los puede controlar? No. Ahí es donde la fuerza de la sobrenaturalidad de Dios, en la fuerza del Espíritu de la resurrección, cobra sentido y te lleva a que tú y yo podamos vencer y seguir avanzando. Stop. Pastor, sí, es lo que están diciendo de que nosotros, o sea, reconocer las obras del Espíritu, del Espíritu de Dios en nosotros, a veces no tenemos ninguna capacidad para vencer lo que nosotros, la maldad que hay en nosotros, solamente está a través del Espíritu. Nosotros muchas veces que vemos tanta gente supuestamente espiritual o religiosa, es porque el alma es una imitadora casi, o sea, es una imitadora de lo espiritual. Y lograr entender esa capacidad que tiene el alma de casi como mimetizar, ¿cómo se dice? De mimetizar. Sí, mimetizar. Entonces usted ve gente que supuestamente, por ejemplo, lo que está preguntando nosotros, ¿será que yo sí soy? Sí, porque uno puede imitar, todas las personas podemos imitar ser muy buenas, podemos imitar el espíritu, tener el espíritu de Dios y no serlo así. Entonces, eso que estás diciendo es un reto muy grande de tener esa capacidad de dejar que el espíritu sea el que hace, porque uno dice, es que yo voy a hacer tal cosa para ser más bueno, yo voy a hacer esto para, no, es el, inclusive cuando uno peca, debe pedirse al espíritu que él mismo sea el que lo convenza a uno de pecado, justicia y de juicio, y
y lo lleve a hacer esa transformación, porque por uno Claro. vuelve y peca. Claro, es que yo tengo que saber que estoy actuando salido de mi realidad del espíritu. Yo tengo que saber, yo tengo que saberlo. Si yo no me pongo en la determinación, mira, no estoy yo valorando esa resurrección dada a mi vida, porque es que cuando hablamos de resurrección dada a la vida, estoy hablando de que mueres tú, pero eres vivificado en Cristo, me hago entender. Y si yo no actúo ligado a esa resurrección de Cristo, lo que estoy haciendo es bonitas obras para parecerme para mimetizarme, ¿cierto? Para gloriarme, para aparentar. Vos lo dijiste hace 8 días. El sistema nos tiene distraídos, entonces hace obstáculos. Y no podemos vivir una vida espiritual porque no hemos determinado. Porque como es que usted acaba de decir la revelación, pues la verdad está impactado. O está diciendo algo que es muy importante para que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios, no cristianos, verdaderos hijos de Dios. Y resulta que tú estás diciendo de que el lenguaje que nosotros estamos hablando es del sistema o es espiritual. Claro, del espíritu. Y Ajá. lo otro también es mirar, aquí lo estás mostrando, de qué fuente estoy pegado yo. Claro. Porque según la fuente, la que estoy pegado, Es lo que tiro. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Lau, ¿qué querías decir? No, digo que leyendo todo el texto, pero cuando leíste un versículo que obviamente uno siempre lo ha leído en la vida, pero pues eso, lo que ellos decían, pues los pastores que lo ponen a uno a pensar porque dice, más vosotros no vivís según la carne, Hijo de- sino según el espíritu. Si el espíritu de, si es que el espíritu de Dios Si es que. mora en nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Dios, o sea, si hizo falsas cosas, fue asmático, Ujú. más dice que no es de. Y eso como que es lo que era confronta Dios a de uno Dios. y dice, Es que "Ah, no cree, no, o sea, entonces todos estos años que pasó, nunca fui de él". No lo estoy, vea que no estoy diciendo ya, vea, mírenla, pónganle esa cara a Laura que es la que está hablando. A mí, es re fuerte. De verdad, porque tantos años, entonces, ¿qué pasó? Nunca fui de él. Mire, Alonso, termine ahí, salve usted la patria, ¿qué hacemos? Uf. Más todavía, un peso, cuando dice, Señor, en tu nombre, hicimos milagros, en tu nombre, yo digo, nunca los conocí. Esta semana recibí en mi casa Lucho Fernández y Anita Marcela. Estuvieron 2 días en mi casa. De pronto algunos se acuerdan de Ana Marcela. Lucho Fernández, yo conozco a Lucho Fernández hace más de 20 años, si no es más. No, por ahí 25 años. Él era el pianista de la congregación de mis padres en Popayán. Y él se casó con una niña de nuestra congregación, Ana Marcela. Ahí nos libró ese chicharroncito y se casó con él. No, mentira. No. Se casaron. Una belleza, Anita, una belleza. Y hablábamos con él y él me decía, pastor, ¿dónde fallamos? Y mira que todo como que se hila, todo como que se cansa, porque por eso estoy predicando esto, porque me senté a hablar con un man que toqué en diferentes lugares del país, en diferentes lugares del mundo, ministramos con profetas, éramos un grupo de jóvenes orando, hacíamos que no sé qué más, y hoy en día lo único que quedo soy yo predicando, Lucho asistiendo a una congregación que asiste como por hacer millas, y los demás divorciados, separados, casados otra vez más, otros perteneciendo a la iglesia de la Ermita en Popayán, otros a la iglesia del Santo Rosario, otros por ahí andando sin ir a ningún lado. Pero le digo una cosa,
Orábamos 12 horas seguidas, orábamos 24 horas en tu nombre, Dios, y la presencia de Dios, y nos movíamos y hacíamos y tocábamos, y que un pasito para acá y un pasito para allá, y que era la presencia de Dios y que reciban y todo eso. Pero llegamos hoy aquí y por eso me golpea tan fuerte lo que dice Laura, porque como que no éramos de Él. Como que un humanoide más con una configuración dialéctica. O sea, la U me da una cachetada fuerte. Y la cachetada yo no me la quiero llevar solo. Cachetéese usted también y pregúntese. Porque no es Laura la que nos está cacheteando, sino que es Romanos 8, sino que es la palabra de vida que nos está vivificando, porque es que ¿de quién soy? Es la pregunta que me tengo que responder. Y si soy de Cristo, tengo que disfrutar de esta fuerza sobrenatural. Yo tengo que vencer como Él venció. Yo me tengo que enfrentar a lo que Él se enfrentó. Yo tengo que saber que debo disfrutar de una renovación total en mi vida. Si todavía en su vida hay áreas que no han sido renovadas, se lo digo yo, se lo dice usted. No es de Él, según Romanos 8, ¿sí o no? ¿Qué dice, pastora? Hay algo, pastor, que es muy importante, y es que esto que estamos hoy hablando, Pablo ya se lo preguntaba, que no vaya a salir yo, él mismo decía, yo no me puedo poner a hacer siendo heraldo, resulté siendo vencido. Y si él que tuvo todas esas revelaciones de alto nivel, de nivel supremo, ahora dígame uno que a veces pasó primero por de verdad que muchas iglesias, aún pentecostales o carismáticas o cristianas, o aún en el nuevo pacto, que también uno empieza a ver y dice, pero a ver, ¿cómo? A ver, yo estoy con gente que es del nuevo pacto, a ver, ¿cómo es que es la cosa? Y entonces resulta que aún en el nuevo pacto, ni los católicos, ni los apostólicos, entonces esto es una cosa que es perseverar. Sí, señora. Claro, por eso aparece la palabra que más nos gusta, que el tatuador va a venir en estos días a tatuar, ¿no es cierto? Responsibility, nos vamos a tatuar todos aquí. Pues, claro, para que no se vea ahí tan ordinario. Sí o no, hay algo chiquitico aquí, nos vamos a escribir todos. Responsibility, responsabilidad del pastor. Vuelvo y le digo, cierto, mi amor, con Lucho, hacíamos cuentas, tocamos más de 200 horas juntos, si no es que más. Ministrábamos, predicábamos, íbamos, veníamos, hermano, tremendo. Orábamos. Ellos que eran como más espirituales ayunaban constantemente, hacían un montón de cosas. Y él me decía ahí sentado en mi sala, que muy probablemente usted también ahí, me decía, pastor, ¿en qué fallamos? Perdimos 30 años de nuestra vida, perdimos un montón de pelo, aumentamos un montón de kilos y seguimos siendo vuelve el perro. Arrepentido. ¿Se la sabe o no se la sabe? A ver, empecemos. Como los recién casados, organicémonos. Perdónenme. Lucho. Eso no es falta de conocimiento o entendimiento de la palabra de Dios. Porque sabemos más de la cuenta y no lo hacemos. Responsabilidad. Usted sabe que comer harina en exceso es malo y usted sigue comiendo. Usted sabe que el azúcar es malo y usted consume azúcar en exceso. Yo sé que usted no, porque usted es lo más fit que hay, no. Hablo por mí. Perdóname, mi amor, yo sé que a ti no te gusta esto que voy a decir, pero el bobo se come los mocos porque le gusta. Perdónenme. Pero eso es lo que se está viviendo hoy. No es que porque pertenece a, porque conoce a, porque está en Estocolmo, porque va, porque viene. No, falta para mí responsibility. Se cita. A veces actuamos mal por conveniencia Y por complacer a alguien para actuar. Entonces somos llamados. Entonces esa parte espiritual no la vivimos ni la entregamos por actuar de otra forma. ¿Y a quién queremos complacer? Bueno, queremos complacer al sistema,
pero ¿sabe a cuál mundo es el que más queremos complacer? Y déjeme decirte yo cómo está, tocayo. Vuelto nada con comportamientos y todo, pastor. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate De ti mismo. Pero hay una cosa, pastor, que anoche que pensaba pues del nuevo nacimiento, en este momento lo que estás hablando, muchos, o lo digo por mí, nos graduamos en la hipocresía y no nos dimos cuenta. ¿Sí? No nos dimos cuenta. Entonces, yo me hacía esta pregunta que se me vino acá. Encuentra el fariseo que hay dentro de ti. Claro. Yo me hacía esa pregunta ahorita cuando estabas haciendo eso. Y algo que yo estuve conversando con mi esposa en este tiempo es que nuestro comportamiento y nuestro hablar de lo que estamos haciendo en el nuevo pacto seamos verdaderamente genuinos en lo que estamos haciendo. Entonces, si no lo somos, ¿para qué vamos a seguir manejando una hipocresía si ya nos graduamos en ella? Como dijo Alonso, hiciste muchas cosas en mi nombre, pero está eliminado. Yo me paraba y yo les predicaba a los jóvenes, de pronto por eso no me invitaron a predicarle más a jóvenes, pero yo me paraba y les decía, si usted quiere ser el malo, sea el más malo de la tierra. Yo me paraba, de pronto, alguna vez, de pronto Ronald me escucharía, o no sé, alguna vez en algún campamento yo les decía eso, si usted va a ser malo, hermano, que Pablo Escobar coma chitos al lado suyo, pues, que sea un bobo, que Bin Laden sea un pendejo al lado suyo. Sea un malo. Pero usted se las da de malo porque le saca los 5,000 pesos del bolso a su mamá y esos 5,000 pesos eran pues para comprarle la lechita y el Milo que usted, para el bebé. Sea el malo más malo del mundo. Güey. De pronto me cerré muchas puertas. Prometo no dar más ese mensaje. Graduaditos, hipócritas. ¿Con quiénes? ¿Qué le decía Jesús a los fariseos? Gracias por lo que pones. ¿Qué les decía? No sean hipócritas, hombre, que ustedes están en el mundo y no me pongan a hablar si estos tienen hambre y están comiendo con las manos sucias. No sea sapo. No, maestro, no podemos decir eso. Ok, entonces, hipócritas. ¿Por qué juzgáis a él que están comiendo con las manos sucias sin lavárselas y no se dan cuenta de lo que hay en dónde? En sus corazones. Pastora, perdón a los primero lo primero. Yo veo que aquí hay, veo dos posiciones. Una es aquellos que hemos recibido, ¿cierto? El espíritu de resurrección, ¿cierto? Que es la vida de Cristo en nosotros, que sería fatal que habiendo nosotros ya entendido y recibiendo esa luz de Cristo, ese espíritu de resurrección, siguiéramos en esa misma vida, sería fatal. Pero, si vamos a lo que leyó Laurita, siento que decía que, o lo que tú ahorita decías, perdimos tanto tiempo, perdimos no sé qué. No. ¿Por qué? Porque si bien leemos la palabra, mira lo que dice 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. O sea, no es que nosotros es que porque antes no entendíamos, porque Dios, que es el que resplandece la luz en nuestros corazones, pues no había alumbrado todavía ese conocimiento en nosotros, entonces esa revelación no había sido dada a nuestra vida. Por lo tanto, seguíamos en tinieblas y aún no veíamos la luz. Entonces no podemos decir, ay, pero es que qué pesara antes, entonces nosotros, ¿qué tal? No éramos, no, o sea, no había sido alumbrado Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo hace y fue en este tiempo y fue en este momento. Ahora, gracias. No podemos, por así decir, juzgarnos a nosotros mismos del antes. ¿Por qué? Porque no habíamos recibido la luz de Cristo. Porque a Él no se le había antojado quitarnos ese velo de nosotros, de nuestra vida. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Y tenemos el espíritu de resurrección en nuestros corazones. Por tanto, ya aquí
Ya no hay, ya aquí ya no podemos de ninguna manera, ¿cierto? Llegar a volver atrás o retroceder en lo que ya Sí. conocemos y hemos avanzado. Venga, Pero si ya este tema nos podemos seguir tendidos, ¿cierto? No hay problema, ella ahorita nos traen hamburguesitas y seguimos. No se preocupen, le damos parejo. Rosita. Con el respeto que me merece, yo difiero de lo que acaba de decir ella un poquito. Porque yo no le endosaría la culpa, es que Dios no se le ha dado la gana de darnos esa, de iluminarnos. No, nosotros no se nos había dado la gana de permitir que Él entrara en nosotros. Que es distinto, o sea, yo no le endosaría esa responsabilidad porque no sería justo pensar que a la edad que tenemos cualquiera de nosotros para no banderearme aquí con la cédula. O sea, ¿cómo así? Entonces Cristo, yo no era del agrado de Cristo, ni de Dios, ni de su Espíritu, y yo no merecía, y si a mí se me hubiese antojado quitarme la vida, no sé. Sí. Creo que no es responsabilidad de Dios, sino que era mi responsabilidad Sí, sí, claro. haber buscado de Él y haber permitido que Él ingresase a nosotros, responsabilidad. Sí, responsabilidad. Sí y no. O sea, lo que pasa es que la luz y el entendimiento es dado. No, es verdad y no son posiciones ni nada, no. Lo que pasa es que se parte de un punto, del punto de que muchas veces actuamos queriendo llevar las cosas a nuestro parecer y no permitimos que el Dios que alumbró nuestra vida alumbre todo nuestro interior. Entonces hay una luz y hay una dirección por partes. Y al haber una luz y una dirección por partes, lo que va a pasar es que hay una luz muy grande que es la luz del hombre, y al haber esa luz del hombre o el espíritu del sistema o la luz del pensamiento, creemos que la luz y el alumbramiento de Dios a nuestras vidas pues no es tan grande como en realidad debería ser. Por consiguiente, nosotros cuando permitimos que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas, todas las áreas, todo nuestro ser, y ahí sí, responsabilidad. Entonces no es que tenga la razón Rosa o que tenga la razón Angélica. No. El tema es de que la realidad de Cristo debo yo comprenderla de todas formas plenas y claras para nosotros vivir responsablemente en Él. Alonso. Como dice, por ejemplo, Juan decía, ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban con, pero eran de no en. Como Jesús también llegó la parábola, dice que una cizaña creció junto con el trigo. Y cuando crecen juntos, diferenciarlos crecen es muy difícil. ¿En qué momento se da uno cuenta quién es cizaña y cuál es trigo? Cuando da fruto. Cuando da fruto, porque el resto es, o sea, es muy difícil, ¿no? Que crecen juntos y parecen los dos. O sea, hay mucho trigo, pero en realidad no es real. Hay uno que es el que da fruto, es el trigo, el otro no. La cizaña no se puede arrancar inmediatamente. Entonces, por ejemplo, digo que el error, o sea, un error muy grande que quizás nosotros hemos tenido. Uno es esa, la responsabilidad, tener responsabilidad. Y como decía, por ejemplo, el pastor Luis, decía el Señor, nos a evaluarnos también y llevar con el Señor. El error más grande, uno de ellos que pueda tener el ser humano es estar mal y creer que está bien. Eso es lo más fuerte que pasó. Lo más fuerte que sucedió es eso. El autoengaño, lo que hablábamos ahorita, en este mundo, que creíamos que hacíamos un montón de cosas y el peor engaño que puede haber es engañarse a uno mismo. Laurita, ¿usted que nos metió en este rollo? Sáquenos, pues, a ver. Yo cuando lo leí no lo veía hacia el pasado, como lo pasado fue malo. A mí lo que me confronta es hoy. Amén. A mí lo que me cautiva es hoy, Señor. Amén. Porque no solamente es pecar sexualmente o robar, matar. O sea, sí. es literal tu alma como va día tras día Y, en ese caminar a Cristo. Entonces a mí no me preocupa lo que pase, no, pues gloria a Dios por lo que pasé, porque eso me llevó a lo que soy hoy. Así es. Pero hoy, el hoy que te estoy diciendo, Señor, si yo el día de mañana me aparto de ti,
trae a alguien, un amigo que me saque, alguien que me lleve, alguien que me lleve a la al cruz. propósito eterno, porque yo quiero ser de ti. Es por eso, no es el pasado, Sí, es claro. de hoy. Que pasen los años y yo todo el día, alguien, que yo vaya a cometer un error y haya una mamá que me saque, una pastora, una amiga, alguien que me lleve a ese propósito. Ahí es cuando el cuerpo de Cristo, como un organismo vivo, donde todos los miembros en común se apoyan y se ayudan para. Por eso es que yo les digo, el que no vino hoy, pastor, no me pregunten a mi pastor por qué no vino, no, respóndame usted por qué no vino, llámelo. A mí no me cabe en mi cabeza, y yo soy bien cabezón, pero no me cabe en la cabeza que a usted le caiga mal la persona que está al lado suyo o al frente suyo, ahí sentado. A mí no me cabe en la cabeza. A mí no me caben, yo me lo aguanto si sean hinchas del Medellín, yo me lo aguanto, pero no me caen mal. No. ¿Y cómo voy a hablar? Es que este es así, es que este no me gusta, es que sí. No. Somos parte del cuerpo de Cristo. A mí no me gusta. Yo les he confesado a ustedes, a mí no me gustan mis pies, yo se los he confesado. Mis pies. No me gusta, pero no me los corto por esto. Y es más, yo le compro un perfume especial a mis pies. ¿Cierto, mi amor? Le echo un desodorante especial, o sea, le meto más plata y no me gusta nada así. Y yo me veo, yo como que, pero esperen, ni un pedicure me lo salva, pues, pero Victoria, ¿y eso para qué es? Y yo los consiento y me pongo y un montón de cosas, no les dejo que les den ni pecueca ni nada, pues, les compro zapaticos porque no me gustan, pero los quiero, o sea, llevémonos a la expresión, listo, lo que pasó, pasó, como dice el salmista Ari Yankee, ¿sí o no? Lo que pasó, pasó, ¿cierto? Otra salmista que usted canta, ¿cierto? Ya lo pasado, pasado, ¿cierto? Ya, listo, chévere, sí, listo, fue, me olvido, pero de aquí en adelante, ¿para dónde voy? Pon la diapositiva siguiente, Rosa. Gracias, Cam. Cerrando pues como lo primero de lo que hemos estado hablando, siempre, desde que tuvimos uso de razón, la palabra ha estado a nuestro alcance, siempre. Pero preferimos Netflix o cualquier otra distracción de la tierra. Este librito, con todas sus enseñanzas, personas como ustedes que lideran este tipo de grupos de estudio de la palabra, siempre han existido. Sí. Siempre. Tremendo. Si no hemos tomado la decisión de reemplazar un capítulo de Netflix o 3 horas de scrollear en el celular o lo que sea, sí, por acercarnos a 2 minutos de la palabra, responsabilísimo. Claro, es tremendo. Es que todo se cae al mismo punto. Willy, ¿querías hablar? Sí, lo que yo quiero decir es que lo que principiaste en la prédica y a lo que se han hablado todos nuestros hermanos y lo que he aprendido en mi pasado hasta ahora y lo que la forma como me está enseñando el Señor es que nosotros en el pasado, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, andábamos en la carne, un camino de muerte, sin conocimiento, sin afectaciones de la verdad que viene y procede de la verdad de Jesús. Entonces, cuando uno se entrega al Señor y recibe al Espíritu Santo, que es el consolador que Él dijo antes de partir al reino de los cielos, que Él nos iba a traer confrontación, enseñanza, instrucción, capacitación, transformación, y que por medio del Espíritu Santo nos iba a enseñar a través de su palabra, que nos dejó como un legado a todos, que es la Sagrada Escritura que tenemos hoy en día. Amén. Que por medio de la palabra es donde vamos a ser confrontados, enseñados, instruidos para ser fortalecidos el Espíritu de nosotros con el Espíritu Santo que nos dio que habita en a nosotros. nosotros. Amén. Para edificarnos nuestro cuerpo mortal, para no andar jamás más nunca en nuestras vidas en el mundo que nos movemos hoy en día, en la carne y en el sistema que se mueve en este mundo en la actualidad en que estamos, porque es un camino de perdición y que nunca permanece. Porque por cuanto vamos a andar en la carne, vamos a permanecer eternamente para siempre en el Señor, siendo guiados por la palabra, por el Espíritu y por las instrucciones que nos va entregando en el camino, por medio de una prédica, por medio de una señal, por medio de los sueños, por medio de las instrucciones de su palabra, ya sea independiente uno mismo con el Señor,
o dentro de una congregación para edificarnos en un mismo cuerpo del Amén. Señor. Y ya cuando estamos en este momento, en este proceso que se habla hoy de la palabra, que debemos andar más en el espíritu y no en la carne, es porque vamos a entregarle nuestra voluntad a Cristo. Todo, claro, llevando todo cautivo. Todo cautivo, todo. Cautivo, mente, todo pensamiento, corazón, correcto. emociones, todo cautivo a Cristo, para que ya no andemos más en la carne, sino en el espíritu. Amén. Y que la voluntad no sea nuestra, sino en el Señor. Amén. Ahora, ¿estamos en Cristo o no? Vamos. Di allí conmigo, yo estoy en Cristo. Vamos. Y agradece. Toma allí 10 segunditos, 15 segunditos. Dile Dios gracias, porque estoy en ti. Mi alma, mi vida. Vamos, vamos, en ti. Esto no es una programación, esto no es un mantra que activa. No, 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 no. Esta es nuestra realidad en Cristo. Gracias Dios, porque estamos en ti. Nuestra vida está en ti. Estamos en ti, estamos en ti, estamos en ti. Ahora bien, si estoy en Cristo, cero condenación está en Cristo. El sistema, hay un ataque que constantemente nos quiere llevar al pasado. Mira que nos quedamos hablando del pasado, nos quedamos mirando lo que pasó. No, 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 no. Estoy en Cristo y como estoy en Cristo, de aquí en adelante, ¿qué? ¿Listo? Si estoy en Cristo, voy a vivir en Cristo. Por eso yo tengo que entender que su gracia, que su perdón, que su amor no tiene un límite. No tiene un límite. Y como no tiene un límite, yo me tengo que parar muy fuerte y mirar en alto y avanzar y darme cuenta. ¿Cuántas personas han vivido dificultades? Pero ¿cuántas personas han vivido dificultades y han estado en Cristo y han salido en gran bendición de ellas? Esa es la gran diferencia, porque ahí se valora no solo el poder de la resurrección, sino que ahí se valora lo que está en Cristo y el disfrutar de su gracia. Ahora bien, aquí hay algo que llamáis que el poder de la pausa. Muy, muy bacano. Póngale cuidado. Mire solo con un ojo, ¿cierto? Mire con un ojo y solamente va a mirar aquí. Todos los días nos vamos a enfrentar, ¿cierto? O sea, yo tapo esto y todos los días nos vamos a enfrentar a dos cosas. Una son a nuestras emociones, ¿sí o no? Desde que nos levantamos, ¿cierto que sí? Yo me levanto y mis días amanecen llenos de ternura, ¿cierto? Una esposa que me da un besito, me pone la cobija y 2 minutos después alguien diciendo, pase la mano, ¿cierto? Pase la mano. La otra, ¿cierto? Entonces yo, pero arrúnchame. Después me dice, pero dame besitos, ¿cierto? Victoria, que se viene a botes desde el colecho de ella y se pasa a la cama nuestra. Mi día parece lleno de ternura, pero después mi día es cargado de adrenalina, ¿cierto? Juanita, vamos, no deje la lonchera. Violeta, vamos, listo, pilas, tenemos que llegar, ¿cierto? Yo bajo el carro, ustedes bajan, nos vemos en el parqueadero. Eso es una y me subo a la camioneta, ¿cierto? Rápidos y furiosos, ¿cierto? Listo, papá, es tarde, yo, no te preocupes, llegaremos, se carga de, listo, vamos, avanzamos, llego, ¿cierto? Atentas, cogen las maletas, tienen 2 minutos para llegar, yo las dejo por allá. Papá, ¿tienes plata? Yo, sí tengo, toma, saca uno mientras uno va manejando, saca el dinero que quieras, ¿cierto? Y uno así, pero andando. Adrenalina, ¿eso qué son? Emociones, desafíos. Pero no todos los días amanecen igual, hay días en los que amanezco aburrido, hermano. Hay días en los que amanezco triste y yo, amor, estoy mal, ¿cierto? Yo le digo, me siento aburrido, ¿quieres orar por mí? Yo le digo a mi esposa, ¿cierto? Hay días en los que me siento cansado. O sea, ahorita hablamos con Ronald de eso, nuestro cuerpo, aunque va a venir un doctor en 15 días a hablarnos de cómo cuidar nuestro cuerpo para no sentirnos tan cansados. Pero verá, esto se pone bueno. Yo le hablo y el cuerpo cansado, ya los que usted y yo nos levantamos como si no hubiéramos dormido, ¿sí o no? Y uno, Dios mío, Padre de la gloria, Dios. Yo me levanto y yo necesito café. ¿Qué hago? Se siente uno agobiado. Todos los días. Entonces, aquí estás parado tú. Mírame aquí un momento. Aquí estás parado tú.
todos los días, aquí. Y ahí sí, como diría el cojo parado en una esquina, ¿por qué camino cojo? Usted es el que está aquí parado y mírelo y arranque para donde quiera arrancar. Míralo ahí. Si está muy chiquito y quiere pantallas más grandes, hermano, invítenos a una pantalla bien grandota. Pero yo creo que ahí alcanza a ver. Esto aquí, este punto, el andar, no es de parte de Dios. No es de que Dios, revélame para dónde tengo que ir. Dios, manifiéstame hacia dónde tengo que ir. No, porque cuando yo pido eso, estoy activando y viviendo en pura emoción. Y la emoción no llevada cautiva a los pies de Cristo se vuelve una emoción terrenal. Y esa hijo de madre si es bien loca. Usted está aquí parado. Mañana, 24 de septiembre del año 2030 en el que estamos. ¿Cierto? Se para usted aquí y ¿para dónde quiere ir? Cada uno de nosotros lo determinamos. El día sigue siendo malo. Mire que las diapositivas siguen siendo negras y oscuras y todo ese tema porque los días siguen siendo malos. Pero un momentico aquí, mi hermano. Usted se para aquí. ¿Y para dónde voy, Moni? Y tengo que darle clase. Y no le quiero dar clase. Me invento que estoy enfermo, pero no, ya sería la 8ª vez en esta semana. ¿Qué le digo? Le cierro la puerta en la cara. No lo veo. ¿Cierto? Dios, ayúdame. No. ¿Por qué? Porque cuando estoy en Cristo, siempre lo que voy a hacer es aquí. Pausa. Mira esto. Esta pausa. Yo porque todos los domingos les digo, paremos un momentico y respiremos. Hay que hablarlo en la charla, el valor de la respiración. De la respiración consciente. Ustedes han visto noticias y dicen, botó el penalti porque no respiró. Aquí hay que hacer una pausa. Bajo toda esa adrenalina, todo ese estallido de emociones. Me calmo un momentico, espera un momentico, cállese Juanita, cállese Angélica, cállese Violeta, cállese Victoria, cállese Tom, cállen al ratón, apaguen los televisores. Shh. Y actúo. De inmediato, cuando yo actúo después de la pausa, en lo que actúo es en la dirección del Espíritu y empiezo a andar en una línea de paz, que no es la paz que el mundo da, sino que es la paz sobrenatural en la que tú y yo debemos vivir, Arianita. No, referente a la respiración, todo como ha conectado. Yo le decía, yo le comentaba a mi esposo, de que la respiración de una persona está muy fuera de sí, digamos. El cerebro recibe oxígeno y lo que empieza a recibir oxígeno es el músculo. Entonces, por eso las reacciones agresivas, porque ya el cerebro ya no está actuando muy acorde. Coherente. Exacto, muy coherente porque no hay esa entrada de oxígeno que se necesita. Entonces, cuando hablabas de la respiración, es supremamente importante. El valor del silencio. Estevitan, ¿quieres decir algo? Empezando porque no sabemos respirar. Y por eso nos van a enseñar, un doctor va a venir en este día a enseñarnos a respirar. Esto está muy bueno. Pero se pone muy interesante y creo que vamos concluyendo ahora sí, ¿cierto? Laurita nos ponía un punto muy interesante y creo que es Romanos 8, 15, 16, por allá. Hay algo que tenemos que tener claro. ¿Qué tenemos que tener muy claro?
Tú y yo somos hijos de Dios. Identidad. Hay algo que tenemos que tener muy claros. Más que un congregante de vida, más que un amigo del pastor. No. Acá somos hijos. Pero no solo somos hijos amados. Y como somos hijos amados, la realidad de vida de Él está en nosotros y esa realidad de vida es la que tenemos nosotros que vivir seguros. El fin de semana pasado, ¿se acuerdan lo de la camioneta y todo eso que les conté? Hace 8 días que les conté eso, estuvo muy bueno. Pero a mí me daba mucha risa, Victoria. Fuimos a algún lugar, pues, ¿se acuerdan que les dije que ya cuando la camioneta no sirvió, nos fuimos, Victoria, estábamos en una piscina y prendieron los toboganes. Victoria se salió de la piscina. Victoria, me voy para los toboganes. Y se fue. Se fue. Siguió. Cierto, y amor, cójala. Yo, no, cójala, no, vamos a ver qué hace. No, siguió. Y empieza a caminar así toda hermosita. Sí, y entonces, y mi papá estaba ahí, ¿qué van a hacer? Nosotros, no, pues vaya, tire con ella. Sí, y Victoria por los toboganes, los de grandes, los de niños no les gustan, los de grandes, y se tiraba. Ella se tiraba segura, porque su papá estaba en la piscina y le iba a coger. Cuando ella me salí, me fui a ver los partidos del mundial, ya no se tiró más por los toboganes, porque ella se sentía segura porque su padre estaba ahí. ¿En quién estamos? Nuestra vida debe ser segura, papá. Nosotros no podemos estar dudando. Ojalá me salga, ojalá no me salga, ojalá que sí pase, ojalá no me pase. No, mi certeza y mi seguridad es Cristo. Puedo estar confiado, puedo orar, puedo hablar con Él, puedo con confianza saber que cuando Él habla, Él lo dice porque es en un orden. Dios, ayúdanos si este viaje es de bendición y ¡pum! Se explota el radiador. No es de bendición. Hasta estos días pudimos entender qué era lo que Dios nos estaba diciendo. Ahora bien, concluyo acá. Esto no lo sabemos todos, Romanos 8:28. ¿Se lo sabe o no lo sabe? A ver si se lo sabe, no lo vaya a poner camino. Vamos a decir Romanos 8:28 a la voz de 3. 3. ¿Cómo? Pero los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo soy tu hijo y tú me prometiste y tú me dijiste y tú me hablaste y le meto en un brillo a esas oraciones impresionante y un montón de cosas. No, espérate un momentico. A los que son llamados y espérate un momentico. Él llama